Sembrando Palabra. Este programa es producido por la Iglesia Cristiana Sembrando Amor. En esta oportunidad les presentamos las clases de nuestra escuela bíblica para disfrutar desde casa. Podrán escucharnos en Radio ABA. Buenos días y bienvenidos a la Escuela Bíblica. Las lecciones que van a escuchar en este programa están pensadas para los niños y con un vocabulario y ejemplos enfocados en los más chicos. De todas maneras, lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios y esperamos que lo puedan disfrutar en familias de todas las edades. A los chicos les pido que busquen Biblia, papel y lápiz y un lugar cómodo para escuchar, mientras les cuento a los más grandes de qué se trata. Las lecciones que van a escuchar son de un material llamado el ABC de Dios y utiliza el abecedario como medio gráfico para descubrir los atributos de Dios. A diferencia de muchos estudios para niños que se centran en la importancia y necesidades de las personas, el ABC de Dios presenta el deleite que Dios tiene en sí mismo como la fuente, la razón y el propósito de todas las cosas. Esta no es una colección de historias y temas morales, sino una teología de Dios para niños. Cada lección está diseñada para presentar el material, incluyendo las historias bíblicas, de una forma en que se muestra la grandeza y el valor de Dios. La fe genuina conoce, ama, confía y disfruta el incomparable valor y la grandeza de Dios, que es su gloria, más que cualquier otra cosa. Esa verdad es el grandioso mensaje del Evangelio. Nuestra felicidad más profunda se encuentra en atesorar a ese glorioso Dios. Niños y adultos van a encontrar la verdadera felicidad y satisfacción solo viendo a Dios en todo lo que Él es, tal y como se ha revelado a sí mismo en su palabra. Vamos a dar gloria a su nombre. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Antes de empezar la clase, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.
ayúdanos a entenderla y a buscar en ella la respuesta a todas nuestras preguntas y necesidades. Danos fe para creerla y fortaleza para cumplirla. En el nombre de Jesús, amén. La clase pasada aprendimos las 3 preguntas más importantes del mundo. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo debo actuar para con Dios? También aprendimos dónde buscar las respuestas a nuestras preguntas. ¿Dónde era? En la Biblia. Muy bien. Encontramos nuestra primera respuesta en Isaías 46:9. ¿Lo aprendieron? Si ya lo saben, repítanlo conmigo. La Biblia dice así: Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. ¿Dónde estaba esto? En Isaías 46:9. También dijimos que Dios es tan grande y maravilloso que hay muchas respuestas a nuestras preguntas. ¿Quieren aprender algo más sobre Dios? Veamos qué tiene la caja de bendición hoy. A ver si podemos descubrir algo que nos ayude a conocer más a Dios. A ver, vamos a abrirla. Hay un sobre grande, color verde, con una frase. Vamos a ver qué dice. La frase dice la respuesta de hoy. Bueno, esto es muy fácil. Podemos encontrar nuestra respuesta sobre quién es Dios y cómo es Dios dentro de este sobre. A ver, vamos a abrirlo. ¡Oh! ¡No! La palabra está toda en pedazos. ¿Y ahora qué hago? Bueno, a ver, vamos a ir sacando las letras. Una I, una N, una C, una O, una M, una P, una R, una E, una N, una S, una I, una B larga, una L y otra E. ¡Ey! Esta es una respuesta muy larga. A ver, si la junto, una I, una N, una C, una O, una M, una P, R, E, N, S, I, B larga, L, E. ¿Ya la tienen? Son muchas letras. Las letras forman la palabra incomprensible. ¿Saben lo que significa? Es una palabra muy grande. Muchos adultos no saben cómo decirla o no entienden lo que significa. Así que no espero que conozcan esa palabra todavía. Es más de lo que pueden leer o entender a su edad. Me gustaría decirles lo que esta gran palabra es y lo que significa. La palabra es incomprensible y significa que algo es más de lo que podemos entender por completo. Ustedes no podían entender esta palabra. Y eso es exactamente lo que la palabra significa. Algunas cosas, como las palabras muy grandes, son más de lo que podemos entender cuando somos niños. Pero mientras vamos creciendo, aprendemos a entenderlas. ¿Creen que podría haber algo que ni un niño ni un adulto podrían entender completamente, sin importar cuántos años tengan o cuán inteligentes sean? Hay algunas preguntas que nunca vamos a poder responder o entender. ¿Dónde podemos encontrar la respuesta a esa pregunta? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Y para entender mejor, vamos a conocer la historia de un hombre llamado Job. Hay un libro de la Biblia que se llama así. ¿Se acuerdan? El libro de Job. Y nos cuenta esta historia que voy a intentar resumirla para usted. Y dice así: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre.
y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y aconteció que un día, en que sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo:
como habla cualquier necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Hombre recto, que hacía sacrificios por sus hijos por las dudas si hubieran pecado, que después de haber perdido todo, adoró al Señor, que después de todo lo que le pasó, pudo adorarlo, pudo postrarse y decir: Señor, sea bendito tu nombre. ¡Wow! Sí que era recto, sí que era intachable. ¿Y cómo podemos entender todo lo que le pasó? Se nos hace incomprensible, como el título de esta lección. Job se sentía terrible. Durante este tiempo, 3 de sus amigos lo fueron a visitar. Mientras se sentaron y hablaron con Job, todos tenían respuestas para él. Ellos pensaron que sabían las respuestas a nuestras preguntas: ¿quién es Dios y cómo es Dios? Ellos tenían otra pregunta: ¿por qué Dios haría todas esas cosas a Job? Job y sus amigos discutieron entre ellos mismos, una y otra vez. Cada uno pensaba que tenía la respuesta correcta sobre Dios. Finalmente, uno de sus amigos dijo: ¿puedes realmente entender plenamente quién es Dios y cómo es Él? Dios es tan grande que no podemos entenderlo completamente. En otras palabras, él estaba diciendo que Dios es incomprensible. Y aún después de que él dijo eso, Job y sus amigos seguían discutiendo sobre cuál de ellos entendía lo que Dios le estaba haciendo a Job. Finalmente, el único que entendió a Dios completamente le respondió a Job. ¿Pueden adivinar quién era ese? Dios mismo. Dios es el único que puede entender a Dios completamente. Dios mismo le respondió a Job, pero él le respondió de una manera diferente. Dios le hizo preguntas a Job para que él tratara de responderlas. Job, si tú entiendes tanto, ¿dónde estabas cuando creé y formé el mundo? ¿Realmente sabes cuán enorme es la tierra? ¿Tiene la lluvia un padre? ¿Tienes la sabiduría para contar todas las nubes? ¿Has entrado al lugar donde se guarda la nieve? ¿Mandas los relámpagos por su camino? ¿Le das al caballo su fuerza? ¿El águila vuela bajo tu mandato? ¿Dónde se guardan la luz y las tinieblas? ¿Puedes hacer que las estrellas formen dibujos en el cielo? Job y sus amigos pensaban que ellos entendían todo sobre quién es Dios y cómo es Él. Dios usó estas preguntas y muchísimas más para mostrar a Job que Dios es tan grande que a Él no se le puede entender completamente. Dios ha hecho tantas cosas tan grandes y maravillosas que son mucho más de lo que podemos entender plenamente. Dios es incomprensible. ¿Cómo actuó Job para con Dios después de escuchar todas las preguntas que Dios le hizo? Job dijo: he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Y Job pidió perdón a Dios, porque él se dio cuenta de lo poco que entendía sobre Dios. Job alabó a Dios por lo grande, maravilloso e incomprensible que Dios es. Dios es incomprensible. Él es más de lo que podemos llegar a entender. Como Job, nosotros nunca sabremos todas las respuestas sobre quién es Dios y cómo es Él. Siempre habrá más y más y más que aprender acerca de la grandeza y valor de Dios. ¿No es maravilloso? Podemos pasar cada día de nuestras vidas descubriendo más de Dios. Para recordar esta lección, vamos a dibujar en una hoja una letra I de indio, la del puntito, y la palabra incomprensible. Si todavía no sabes escribir, pedile a alguien que te ayude. Después la decoran bien bonita. Si quieren,
pueden hacer al lado, los más grandes, un signo de pregunta para representar que no podemos entender y conocer todo de Dios. Siempre vamos a tener más preguntas sobre Dios y siempre la Biblia nos va a dar más respuestas sobre Dios. ¿Qué significa para nosotros que Dios es más de lo que podemos completamente entender? ¿Podremos alguna vez entender completamente las respuestas a las preguntas ¿quién es Dios y cómo es Dios? Dios es más grande y más maravilloso de lo que podemos imaginar. Cada día podemos aprender cosas nuevas sobre Dios y nunca terminar de disfrutarlo. No tenemos que sentirnos frustrados o darnos por vencidos porque no podamos entender todo sobre Él. Cuando Dios permite que nos pasen cosas difíciles de entender, incluso cosas que nos hieren o nos hacen sentir tristes, como le pasó a Job, ¿es correcto pensar que siempre podemos entender por qué Dios permite que nos pasen las cosas? ¿Qué le mostró Dios a Job? Que él no podía entender todas las cosas. En Job capítulo 42, versículo 3, Job dice que dijo lo que no entendía, que Dios hizo cosas demasiado maravillosas y que él no las podía saber. Aunque Dios es incomprensible, Dios nos permite entender lo suficiente acerca de Él para confiar en Él y amarle. ¡Qué grande que es nuestro Dios! Tan grande que hizo el universo entero, tan grande que no lo podemos meter adentro de nada. Él lo ocupa todo y sin embargo quiere que podamos amarle y confiar en Él, y por eso nos deja conocerle, aunque no podamos llegar a entenderlo por completo. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Corintios. La primera carta a los Corintios, acuérdense que las cartas están en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos deja que conozcamos lo que Él nos da. Él nos deja que conozcamos parte de Él para que podamos adorarle, como hacía Job. ¿En qué manera nos ayuda Dios a entender quién es Él? ¿Cómo podemos hacer para entender un poquito de Dios? Una manera es a través de la Biblia. Leyendo la Biblia lo vamos a conocer. Pero también Él nos muestra cómo es y quién es, viendo lo que ha creado y todo lo que ha hecho, respondiendo a nuestras oraciones, en los testimonios cuando escuchamos que otros cristianos nos cuentan sus experiencias y lo que les pasó. Ahora vamos a ver cuál es el versículo para aprendernos de memoria. Está en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 34. La carta a los Romanos, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 34. Y dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Podemos llegar a conocer lo que piensa Dios? Es demasiado grande para nosotros. ¿Puede alguien darle un consejo a Dios? ¿Necesita Dios consejo? ¿Qué es un consejero?
Es una persona que te ayuda a entender las cosas, que te dice cómo debes actuar. ¿Necesitará Dios un consejero? ¿Por qué Dios no necesita un consejero? Porque Él lo sabe todo. Porque Él es el más grande del universo. Y porque si ni siquiera lo podemos entender, ¿cómo le vamos a explicar? ¿Alguna vez te ha asombrado algo que has visto que era más de lo que entendías? Por ejemplo, ¿alguna vez vieron una estrella fugaz que desaparece en un segundo? No podemos entender ni de dónde vino, ni a dónde fue, pero es asombroso, como muchas cosas de las que Dios creó. ¿Cómo deberíamos responder a la grandeza de Dios, que es más de lo que podemos entender? ¿Qué les parece? ¿Cómo podíamos responder a la grandeza de Dios? Como toda pregunta, vamos a buscar qué nos dice la Biblia. Vamos a leer ahora el Salmo 145. 145. Salmo 145, 145. Casi al final del libro de los Salmos, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Salmo 145, 145, desde el versículo 3 hasta el 7. Y dice: Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus poderosos hechos. En el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos, y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad, y cantarán con gozo de tu justicia. ¿Qué les parece? ¿Qué nos está diciendo este salmo? ¿Cómo tenemos que responder a esta grandeza de Dios, que es más allá de lo que nos podemos imaginar? Alabándolo, contándolo, diciéndole a todo el mundo lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios, y no dejando nunca de pensar en Él, de contar sus maravillas y de adorarlo día a día. Ahora vamos a escuchar una canción que nos cuenta algo de lo que estuvimos escuchando en esta lección, y después vamos a adorarlo con otras canciones. Vamos a adorar a nuestro grandioso Dios, porque aunque no lo podamos entender, es maravilloso. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Yeah.
sin dolor, quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y reinarás por siempre, 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 reinarás por siempre. En su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él. Venid y Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que a los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, obrando soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti,
bueno es alabar a nuestro grandioso Dios. Y ahora vamos a repasar el versículo para memorizar de la clase de hoy. ¿Lo anotaron? Estaba en Romanos capítulo 11, versículo 34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Lo repetimos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Romanos 11, 34. Una vez más. Es fácil. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Romanos 11, 34. Para finalizar la clase de hoy, vamos a repasar los libros de la Biblia con las canciones que estuvimos escuchando. Porque la Biblia contiene las palabras de Dios. Dios escribió sus palabras o pensamientos en una carta especialmente para nosotros. Eso se llama la Biblia y está dividida en 66 partes o libros. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. En el Antiguo Testamento 39 libros hay. El Nuevo Testamento tiene 27. Por la Biblia, Dios me habla. Por la Biblia, Dios me guía. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una carta de amor. Esta canción les ayudará a aprender los 39 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Canten conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2 Reyes, 1, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Por eso, a cantar. Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
Recuerden que pueden solicitar las tareas correspondientes a esta clase mandando un mensaje al Facebook Sembrando Palabra. Les mando un beso enorme y nos encontramos en la próxima lección.